Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo libro de Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 12, verso 1, dice así. Lo leemos en el nombre del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oramos delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por cuidarnos, por animar siempre nuestro corazón. Gracias, Señor, por confirmar las cosas, Señor, que salen de tu corazón, que se hagan. Muchas gracias, Señor. Nosotros elevamos nuestros ojos y nuestro corazón hacia ti. ¿A quién iremos, Señor? Si tú eres nuestro refugio, eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres, Señor, el que consuela nuestros corazones con tus consolaciones. Gracias, mi Señor, por tu grande amor. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en la vida, esté obrando, Señor, en cada alma, por el nombre de Jesús, desatando, Señor, ligaduras, yugos satánicos, diabólicos, y que el poder de tu Espíritu Santo esté operando en todas las cosas. Señor, muchas gracias por tu bondad. Se abran los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos con claridad todas las cosas. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo cómo es que Jerusalén, que era la ciudad de Dios y que era el pueblo que tenía la ley, los estatutos, los decretos, cómo es que Jerusalén dice que estaba arruinada. Lo hemos estado viendo en el libro de Isaías, capítulo 3, el verso 8, y dijimos que en apariencia, la parte exterior, aparentemente usted lo veía perfecta, parecía que eran personas felices, cuando andaban haciendo son con los pies, como haciendo pasito de baile, son con los pies, haciendo sonar, hermano, justamente campanillas que se pondrían en los pies, no sé, cosas de tal manera como queriendo mostrar que eran mujeres felices, hombres felices, que tenían todo. Sin embargo, nosotros dijimos que una cosa es lo que ven los ojos de los hombres y otra cosa es lo que ve el Señor. Porque Jerusalén, en los tiempos del Señor Jesús, también parecían los fariseos, los saduceos, perfectos, correctos, pero cuando el Señor los miró, no miró como ven los hombres. Los hombres miraban que hacían largas oraciones, qué orador que es ese hermano, largas oraciones en la plaza. Los hombres veían que visitaban a las viudas, los hombres veían, hermano, que justamente aquellos que parecían ser algo, hermano, tenían una vida aparentemente puntillosa. Sin embargo, cuando Jesús habló de ello, Él le dijo bien clarito a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. No hagan como ella. Lo que le dicen está bien, pero como hacen ellos, no hagan. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ve más allá. Nosotros podemos engañar a una persona, a un hombre, a una mujer, pero ¿cómo haremos para engañar a Dios si Él conoce todas las cosas? Antes que nosotros hagamos algo, Él ya conoce la intención de nuestro corazón.
Por eso nosotros leímos en Isaías capítulo 3, versos 16 al 23, cómo es que ellos, las israelitas, las hijas de Dios, cómo ellas se maquillaban, se ponían ornamentos, joyeles, anillos, se ponían de todo encima, de ropa bien, hermano, bien elegante, bien que parecería ser como que la vida a ellos le iba perfectamente. Sin embargo, la cuestión no era así. Nosotros hemos estado viendo cómo casi hicieron justamente este tipo de personajes, casi hicieron resbalar a algunos justos, entre ellos a Asaf, viendo la prosperidad del impío, porque él conocía las obras y decía, ¿y cómo puede ser que sean tan felices, estén tan cómodos, estén tan bien? Parece como que ellos, la vida le va re bien. ¿Cómo puede ser? Y yo, dice, mis pies casi resbalaron, hasta que entrando en la casa del Señor. Y eso nos llevó a nosotros, hermano, a que no dejemos la congregación como algunos tienen por costumbre, sino que nos mantengamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la iglesia, la palabra es luz, la enseñanza es luz, ilumina, abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros percibamos las cosas que humanamente nunca las vamos a poder percibir, pero que sí, por el Espíritu de Dios que Dios puso en nosotros y mediante la palabra de Dios la vamos a descubrir mediante la revelación. Entonces viene la palabra de Dios, la revelación de la palabra abre nuestros ojos y nosotros nos damos cuenta. Asaf se dio cuenta cuando entró en la casa del Señor. Por eso decimos, no hay que dejar de congregarse. Cuando entramos en la casa del Señor, la palabra de Dios es lámpara la palabra, la enseñanza es luz. Ella va a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que veamos las cosas como son en realidad. Entonces, hemos estado viendo, hermano, el problema justamente que tuvo Israel. En apariencia parecía que iba todo bien, pero en el verso 8 del capítulo 3 de Isaías, nosotros vimos arruinada esta Jerusalén. Por fuera, en apariencia estaba bien, pero ¿y por dentro? Los fariseos por fuera, en apariencia estaban bien, pero ¿y por dentro? Era otra cosa. Por eso nosotros vimos, arruinada está Jerusalén. Y no solamente Jerusalén estaba arruinada, sino que dice, y Judá, que andaba con Jerusalén, Judá también ha caído. Dice, Judá también ha caído. ¿Con quién andaba Judá? Con Jerusalén. ¿Y qué hacía Judá? ¿Y qué hacía Jerusalén? Las dos, las mismas cosas. Las mismas cosas hacían las dos. ¿Y cuáles eran las mismas cosas? La lengua de ellos. Entonces nosotros leímos, dice, porque la lengua de ellos, una, y segundo, y sus obras han sido en contra de Dios. Entonces dijimos, ¿cómo que han sido en contra de Dios? Claro, han sido lo que hacían y lo que hablaban en contra de lo que Dios decía. Dios decía, no andéis murmurando, ellos murmuraban. Dios decía, no matarás, ellos andaban haciendo homicidio. Dios decía, no fornicarás, ellos andaban fornicando. No adulterarás, ellos. Entonces, todo lo que Dios decía que no, Israel lo hacía. Y Judá le acompañaba. Como que Judá, hermano, le decía, bueno, vamos, está bien, se animaba. ¿Qué cosa, no? Que dos personas de malos pensamientos y de malas obras se animen uno con otro justamente para hacer lo malo. Entonces nosotros vimos la condición de Israel y dijimos, arruinada está Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que los llevó a la ruina? Su lengua y sus obras. ¿Qué obras eran? Obras en contra de lo que Dios decía. Entonces nosotros hablamos que debíamos de ser imitadores, no de aquellos que son malos, de aquellos que no tienen temor de Dios y que por no tener temor de Dios, hermanos, miran al mundo, andan conforme al mundo, hablan conforme al mundo, se conforman al mundo y no al Señor, porque no quieren agradar a Dios, sino que quieren agradarse a ellos mismos. Entonces nosotros dijimos que no eran ellos los que teníamos nosotros que imitar, sino que Pablo decía, sed imitadores de mí. Y mirá a aquellos que así se conducen.
¿Por qué el apóstol Pablo, hermano, nos decía de esa manera? Porque justamente nuestros modelos, nuestro ejemplo, tienen que ser hombres y mujeres piadosas y piadosos a quienes nosotros miremos sus caminos, cómo están sirviendo al Señor, porque son dignos de ser imitados y de seguir sus pisadas, porque ellos siguen las pisadas del Maestro, porque ellos siguen las pisadas del Señor. Estos que siguen las pisadas del Señor no piensan en lo terrenal, ellos piensan en lo espiritual. Por eso cuando usted se acerca a alguno de ellos, ¿de qué otra cosa pueden hablar sino de la palabra de Dios? ¿Qué otra cosa los van a llevar a hacer sino, hermano, a orar? Vamos a orar, hermano, oremos, vamos a orar. ¿Qué otra cosa lo va a llevar a ser un hombre temeroso y una mujer temerosa del Señor, sino, hermano, a buscar las cosas que son espirituales? Por eso es que Pablo dice, hermano, a quienes nosotros teníamos que imitar. Sed imitadores, hemos estado viendo, decía Pablo, sed imitadores de mí y miren a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque no son dignos de imitar lo que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces nosotros dijimos, enemigo de la cruz de Cristo, ¿quién es el enemigo de la cruz de Cristo? Y dijimos, el que no quiere crucificarse con él. ¿Quién es el enemigo? Porque sabe que yendo a la cruz tiene que crucificarse, y si se crucifica tiene que morir a todo lo que era para comenzar a vivir una vida espiritual que Dios le da. Entonces son enemigos, es decir, no quieren dejar lo mundanal, no quieren dejar lo malo, no quieren apartarse de lo vil, no quieren apartarse de aquello que desagrada a Dios. Son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces ellos no son dignos de imitar. Entonces nosotros dijimos, ¿con quién tendríamos que juntarnos? ¿Con los enemigos de la cruz de Cristo o con los hombres que aman al Señor y quieren hacer su voluntad? Con los hombres que aman al Señor y quieren hacer su voluntad. Si nosotros nos reunimos, hermano, todos los que aman al Señor y quieren hacer su voluntad, mire qué regocijo espiritual habría dentro de nuestro corazón. Y hemos estado viendo por qué Pablo dice eso. Él dice que estos que sienten lo terreno y estos hermanos que son enemigos de la cruz de Cristo, que sienten lo terrenal, nada tiene que ver con la ciudadanía de nosotros, lo que hemos creído. Por eso nosotros hemos estado viendo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso buscamos las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso que ponemos nuestra mira en las cosas que son de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas, hermanos, que vienen del Señor. Por eso nuestro corazón está en el Señor. ¿Cuántos tienen el corazón en el Señor? Nuestro corazón está en el Señor, le amamos, queremos hacer lo que le agrada, queremos hacer su voluntad. Por eso, hermano, juntamente con el apóstol Pablo, nosotros decimos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces vimos a través de la palabra que hay dos grupos, uno de los que buscan al Señor y otro grupo, hermano, de aquellos que no buscan al Señor, que se agradan a sí mismos. Y de ahí nosotros fuimos, hermano, ¿con quién nosotros tenemos que juntar? Entonces, nosotros hemos leído en esta noche, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1, donde el apóstol Pablo dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, nosotros hemos entendido, hemos creído en Cristo Jesús, le hemos aceptado como nuestro Salvador, hemos sido bautizados, pasamos por las aguas del bautismo, por lo tanto, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y en nosotros se produjo un nuevo nacimiento. Dios hizo en nosotros una traslación para que nosotros vivamos una vida nueva. Nos arrancó, nos sacó de nuestra manera de vivir para que vivamos otra vida diferente a la que nosotros vivíamos antes. Porque nosotros nos miramos antes como éramos, antes de conocer al Señor, hermano, y todos los deleites de la carne, del mundo, hermano, y todas las cosas malas, era justamente nuestra forma de vida. El vivir en pecado, el vivir en maldad, era nuestra forma de vida. Pero ahora nosotros hemos sido trasladados al reino, un reino inconmovible, el reino de Dios, hermano, donde el pecado es inactivo. El pecado en el reino de Dios, donde nosotros
hemos sido introducidos, el pecado allí es inactivo. Por eso es que nosotros, que somos los ciudadanos del reino de los cielos, nosotros que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nosotros somos lo que la Biblia dice: a los santos, a los santos, a los santos, a los trasladados, a los que murieron y nacieron de nuevo, a los que están en el reino de Dios, a los santos, a nosotros, los que creímos. Nosotros leímos en este pasaje de Hebreo un combate que tiene el cristiano, porque la Biblia dice, hermanos, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, donde el pecado está activo y operando, al reino, dice, de su amado Hijo. Pero nosotros estamos dentro de un cuerpo y estamos viviendo en este mundo. Tenemos una vida espiritual metida dentro de este envase, de este cuerpo humano, que en este cuerpo humano todavía están todas las sensaciones del hombre natural. Entonces el apóstol Pablo, hermano, habla de algo que justamente dice que asedia. Pablo dice así: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Algo que asedia es algo que rodea. Hacer un asedio en una ciudad era rodearla toda alrededor de tal manera que no se pueda mover para luego en su momento tomar posesión de ella. Quiere decir que lo tiene rodeado. Y Pablo habla del pecado, dice que nos rodea. Quiere decir que el pecado donde nosotros vivíamos y nos movíamos, y que Dios, hermano, nos libró del pecado y nos trasladó al reino de su amado Hijo, está siempre dando vuelta alrededor, nos asedia como queriendo impulsarnos, hermano, para volver a tomar el dominio de nuestra vida. Porque nosotros tenemos que entender que nuestro mayor enemigo es el pecado, que justamente, hermano, actúa y quiere tomar el dominio de nuestra vida. Pablo en su carta habla y dice que antes nosotros éramos esclavos del pecado, que el pecado nos gobernaba, nos llevaba a hacer cosas, hermanos, malas y muy malas, nos dominaba, era nuestro amo. Pero cuando nosotros creímos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entonces, hermanos, nosotros cambiamos, digamos. Ahora el amo nuestro no es el pecado, sino es Cristo, sino es el Señor, y el pecado no tiene nada ya que ver con nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, hermano, que tenemos que despojarnos. El pecado va a estar asediando. Pero ¿cómo combatir el pecado? ¿Cómo lo vamos a combatir? Ahí está el asunto. Porque usted sale a la calle y el pecado lo rodea. Va y entra en algún lugar y el pecado, siempre está el pecado, hermano, rodeándolo. Entonces nosotros tenemos que saber algo muy certero y muy justo, que el apóstol Pablo lo enseña en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, en el libro de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros miremos lo que dice la Biblia que ocurrió cuando creímos y nos bautizamos. Pablo dice: ¿no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados, está hablando de todo lo que hemos pasado por las aguas, no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que todo lo que hemos sido bautizados, hemos sido justamente crucificados con Cristo, hemos sido justamente muertos con Cristo y hemos sido justamente resucitados con Cristo para que tengamos una nueva manera de vivir, es decir, para que andemos en vida nueva. Para eso aceptamos a Cristo, pasamos por las aguas del bautismo para recibir una vida espiritual, una vida nueva que no tiene nada que ver con lo malo y con el pecado. El pecado nos podrá asediar, pero nosotros tenemos que entender que el pecado es nuestro enemigo, no es su amigo el pecado. Por eso no podemos abrazar
abrazando al pecado, ni acariciando al pecado, hermano, ni caminar del brazo del pecado. ¿Por qué? Porque es nuestro enemigo, es el que nos esclavizó, es el que nos arruinó, es el que llevó a Jerusalén a la ruina. Nosotros hemos estado viendo cómo es que estaba Jerusalén, cómo estaba arruinada. ¿Y qué es lo que lo arruinó? El pecado, la desobediencia, hermano, a lo que Dios decía. Quiere decir que la desobediencia a lo que Dios decía, ¿a dónde lo llevó? A la ruina. ¿A dónde cree que lleva el pecado? Que lleva al crecimiento y que lleva, hermano, una estatura espiritual. No, el pecado lleva a la ruina. Cuando Cristo nos encontró, estábamos todos nosotros arruinados en el mundo. Nuestra vida estaba arruinada. Éramos los más miserables de todos los hombres porque no teníamos a Jesús en nuestro corazón. Pero Él pasó, nos miró, nos llamó, nos habló, nos tomó, nos levantó y Dios dice que nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestes. Dios ha hecho algo especial con nosotros. Entonces Él nos rescató, nos trasladó del reino del pecado, de la tiniebla, al reino de su amado Hijo. Y hemos estado viendo, hermano, justamente que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando vino la luz, en lugar de entrar a la luz del Señor, amaron más las tinieblas. Y nosotros dijimos, ¿qué es las tinieblas? Y lo hemos estado viendo en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y comienza fornicación, adulterio, y empieza con un largo listado de las obras de las tinieblas que justamente llevan a la ruina a los hombres. Los hombres son arruinados por esta larga lista, pero nosotros hemos sido sacados de la ruina y colocados en otro lugar. En un lugar donde el pecado es inactivo. Antes reinaba el pecado, el pecado estaba en el trono. Ahora para nosotros, los que hemos creído, la gracia se sentó en el trono. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. ¿Qué tiene que ver lo malo con nosotros? ¿Qué tiene que ver lo vil con nosotros? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Por eso nosotros tenemos que tener bien claro lo que pasó con nosotros cuando nosotros nos hemos bautizado. Pablo lo recuerda y dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, ¿qué ocurrió cuando nos bautizamos? Morimos juntamente con Cristo, juntamente con Él murió. ¿Qué es lo que murió? El viejo hombre, el hombre que andaba en las cosas malas, ese murió. ¿Y qué Dios dio? Una vida nueva de un hombre espiritual. Y en esa vida nosotros debemos de andar, en vida nueva. Por eso vamos a Jerusalén. Porque ¿qué lo arruinó a Jerusalén? Justamente la desobediencia y el pecado, lo malo. Por eso Pablo nos lleva a Cristo Jesús para que sepamos lo que pasó cuando Él murió. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 10, ahí dice lo que ocurrió cuando Cristo murió. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ¿por qué aquellos son enemigos de la cruz de Cristo? Porque no quieren morir. Saben que si van a la cruz tienen que morir. Saben que si van a la cruz, hermano, se acaba la sombra del hombre viejo. Entonces no quieren morir, no quieren dejar de hacer lo malo, no quieren dejar de pecar, quieren seguir en la misma disolución. Bueno, ese camino lo va a llevar a la ruina espiritual y lo hará perder la fe. Por eso nosotros no somos del reino de las tinieblas, ni el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Él no es nuestro amo. Tenemos que pensar que el pecado es nuestro enemigo, no es su amigo, no es su amigo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versos 6 en adelante dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces,
los que no mueren con Cristo y son enemigos de la cruz de Cristo, no están justificados del pecado. El pecado está sobre de ellos, los domina y los gobierna. ¿A quiénes el pecado justifica? A los que han muerto. ¿Qué significa que el pecado lo justifica? Significa que el pecado no tiene más acción en él. Usted mire a un muerto, alguien murió, hermano, de los chicos que andan en sus cosas, y viene un amigo con una botella de alcohol. Toma un poquito más. ¿Será que podrá hacer un trago el muertito? Viene otro, hermano, con un cigarrito, hermano, de las golosinas de ellos. Toma, hace una pitadita, ¿qué será que el muertito podrá hacer una pitadita? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el pecado no puede enseñarse? Está justificado del pecado. ¿Por qué? Porque murió. Quiere decir que el que está muerto está justificado del pecado. El pecado no puede hacer nada con él porque murió. Entonces el apóstol Pablo, él nos lleva a nosotros, a lo que hemos creído, y nos dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo, este cuerpo, dice, sabiendo, para que el cuerpo del pecado, donde el pecado se mueve, sea destruido. Esa palabra destruir que usa el apóstol acá, hermano, tiene la idea y comunica la idea no de la extinción, que explota el cuerpo y se deshace, no de la extinción, sino de la ruina, no del ser, sino del bienestar. Es decir, la ruina de la carne y la pérdida del bienestar de la carne de hacer lo que ella quiere. ¿Qué es lo que pierde? El hacer lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque ahora domina el espíritu. Porque ahora, hermano, la intención de la carne queda anulada por aquellos que creen. Aquellos que creen no obedecen a las concupiscencias de su carne, sino que obedecen a Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios en lo que hemos creído? Dice, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, le quitó el poder. O sea, no puede la carne a usted gobernarla y hacer, vos vas a hacer lo que yo quiero. Antes era así, pero ahora no. Nosotros ahora somos siervos de Dios. Nuestros miembros que lo presentábamos al pecado, ahora lo presentamos a la justicia. Lo presentamos a Cristo, nuestros miembros, para el servicio del Señor. No tiene más autoridad el pecado ni la carne. Si nosotros no queremos, porque si usted quiere, le da rienda a la carne y la carne lo va a llevar a donde ella quiere, a su ruina, como Jerusalén. Nosotros vimos, ¿de qué sirve estar bien por fuera, bien perfumadito, bien pintadito, con joyeles de todo, y por dentro lleva, hermano, una carroza? ¿De qué sirve, hermano, en apariencia hacer sonrisita y parece como que está a mil cosas, y Dios mira y dice, arruinada está Jerusalén, está arruinada. Por eso es que nosotros miramos cómo Dios va abriendo nuestro sentido para que nosotros nos defendamos ante el mal. En el versículo 11 de este libro de Romanos, capítulo 6, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué dice que tenemos que considerarnos muertos? Entonces pasa el pecado que nos asedia constantemente. Mire, el pecado asedia a través de los ojos, el pecado asedia a través del celular, el pecado asedia a través de la televisión, del internet, el pecado asedia. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer lo que hemos creído? Verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Quiere decir que cuando asedia y se presenta delante de usted, usted tiene que decir, yo estoy muerto al pecado, no tengo nada que ver con esto, estoy muerto, considerado. Tenemos que considerarnos muertos, que el pecado no tiene nada que ver con nosotros, porque somos una nueva creación. Esta es la defensa para que cuando se presente usted diga, no, yo estoy a esto, estoy muerto. A estas cosas obscenas estoy muerto. A estas malas intenciones yo estoy muerto al pecado. A esta invitación yo estoy muerto al pecado. Considerado. Si usted no se considera muerto al pecado, entonces nunca va a querer crucificarse con Cristo. Pero cuando usted se considera y dice, no, yo estoy muerto a lo malo, yo estoy muerto para esto, estoy muerto, y usted se considera muerto, entonces no puede el pecado tomar ocasiones. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña.
así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros, hermanos, leímos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace. ¿Por qué tenemos que despojarnos? Para no ir a la ruina de Jerusalén que nosotros hemos estado viendo. Entonces, nosotros no hemos sido llamados para ser arruinados. Hemos sido llamados para ser enriquecidos. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿de qué pensamiento nos tenemos que armar? De este pensamiento, consideraos muertos al pecado. El pecado no tiene nada que ver conmigo. Estoy muerto. Acá estoy yo, soy el pecado. Estoy muerto al pecado. Vení, yo soy el pecado. Estoy muerto al pecado. Te llamo, vení, estoy muerto al pecado. ¡Wow! Consideraos muertos al pecado. Israel se arruinó, pero la iglesia del Señor se enriquece y se embellece con la palabra del Señor. Por eso, los que tienen oído, ellos oyen lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia. ¿Amén, hermano? ¿Entendemos esto? Oramos delante del Señor. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias por tu bondad, Señor. Pues no es tu voluntad que nosotros estemos arruinados, sino que tu voluntad es que seamos enriquecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú envías tu palabra que es lámpara para nuestros pies. Envías, Señor, tu palabra que es enseñanza de vida para nosotros. Envías tu palabra para que andemos en vida nueva. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dice gloria a Dios?